Los resultados de la cuarta transformación ya son visibles en todo el país. Los mexicanos estamos obteniendo todo aquello por lo que votamos en las elecciones del 2018 y las más recientes del 2024. Cada vez nos parecemos más a los sistemas políticos de Cuba y Venezuela y cada vez nos alejamos más de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. En México estamos viviendo una época de terror y esto apenas comienza porque lo verdaderamente malo viene más adelante. Hoy apenas estamos viendo cómo los gobernantes coludidos con el crimen organizado toman el control de las actividades económicas del país de manera paralela a la oficial y todavía alcanzamos a conocer de personas que se quejan, denuncian y resisten, pero que al final son ultimadas por los criminales ante la mirada pasiva de las fuerzas del orden que se ponen bien bravos con los ciudadanos que buscan sobrevivir, pero que son unas bellas florecitas ante el crimen organizado. En México, las leyes se respetaban, aunque cada vez menos, y el gobierno federal es el primero en romperlas el día de hoy. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que protege a los ciudadanos de entradas ilegales de cualquier persona, de las fuerzas del orden o no, sin una orden judicial. Pero eso no le importa al gobierno que ante un auto sospechoso que se metió a una casa, envía al ejército a sacar a unos jóvenes para tirarlos en la calle boca abajo mientras los golpeaban. Todo sin una orden de aprehensión ni nada. Jóvenes inocentes cuyo único delito fue llegar a su casa y entrar a ella. Los jóvenes, por casualidad o no, eran hijos del periodista Jesús Gutiérrez, quien fue ultimado en septiembre del año pasado en San Luis Río Colorado, Sonora. Uno de los jóvenes recibió un golpe con la cacha del arma en la cabeza y el otro, de apenas 19 años, en el abdomen. En México, el día de hoy se culpa de la inseguridad a aquellos que gobernaron en el pasado, cuando la realidad es que los únicos responsables son los que gobiernan actualmente. El mismo INEGI, dependencia de gobierno, tiene registrado que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2007 era de apenas 8.1, el día de hoy es de 24, es decir, 3 veces mayor. Sin embargo, los chairines amaestrados aseguran que sus estrategias de seguridad están funcionando y dando frutos. Pero si eso fuera cierto, después de 6 años de gobierno, ya hubiéramos visto algo de resultados. Al menos eso creo, porque la estrategia de seguridad que están aplicando ahorita jamás ha sido delineada completamente. Nadie la conoce, solamente la Claudia o Harfuch. No gobierna Calderón ahorita y el gobierno actual permite que sea el crimen organizado el que cobre el derecho de piso, de siembra, de cultivo, de cosecha y de transporte a los productores de alimentos en Michoacán. El gobierno actual permite avionetas que lanzan volantes de los cárteles anunciando sus intenciones de entrar a tal o cual ciudad, como en Culiacán hace 2 semanas. Actualmente gobierna Morena y Claudia Sheinbaum es la responsable del poder ejecutivo de la nación. Y en Chiapas, los que se niegan a pagar derecho de piso son asesinados abiertamente en la calle. Tenemos un gobierno emanado de Morena en Tamaulipas y se asesinó a una enfermera y a su hija de 7 años por sabrá Dios qué razón. Gobierna la izquierda mexicana y los gobernantes han logrado que México descienda hasta el lugar 118 en el índice de Estado de Derecho. La culpa no es de los anteriores, es de los que están ahorita. Probablemente no se han dado cuenta, pero en aquellos estados donde gobierna Morena, el crimen organizado ha aumentado su participación. Dicen que Guanajuato es el peor estado en seguridad y que está gobernado por el PAN, pero no es así. Los 5 estados más inseguros son actualmente Colima, Baja California, Morelos, Sinaloa y Chihuahua. En ese orden, considerando los homicidios dolosos. Y solamente Chihuahua es del Partido Acción Nacional. Los demás estados son gobernados por Morena. Pero no se crean, Tabasco se está acercando rápidamente a esta lista porque el gobernador Javier May ya no sabe ni dónde meter la cabeza. Desde que tomó el cargo en septiembre, los bloqueos, la violencia y asesinatos de policías se han hecho presentes en toda la entidad. Y qué tan mal no estará la cosa que más de 100 policías han solicitado su baja voluntaria, porque consideran que es riesgoso trabajar ahí. Pero la inseguridad está creciendo en el país de forma drástica. En los estados en donde ya estaba controlada, las decisiones del gobierno han hecho que se vuelvan a vivir incidentes de violencia cada vez mayores. En Nuevo León, ayer mismo dejaron hieleras con restos humanos en la carretera de Montemorelos a Gualahuises. En Morelos, las balaceras obligan a los ciudadanos a esconderse en donde puedan para guarecerse. En Zacatecas, los hechos violentos ofenden a todos y la Guardia Nacional no se parece. En Sonora han habido más de 800 homicidios por los pleitos entre los cárteles de las drogas. ¿Y ustedes creen que alguien está haciendo algo? No. El gobierno sigue empeñado en desviar la atención a otro lado para que no nos demos cuenta de que está sucediendo en el país.
Que si la reforma al Poder Judicial, que si la supremacía constitucional, que si la soberanía energética, puras pantallas que están utilizando para que nadie les cuestione nada e intentar mantener una gobernabilidad ficticia cuyo costo es la pobreza y las vidas de los mexicanos que cumplen con las leyes, porque aquellos que no las cumplen están felices haciendo lo que les viene en gana. Dijo recientemente la señora que ocupa la presidencia de la República que en octubre pasado el empleo formal alcanzó cifras récord desde 1997. Daño engañoso que está hablando de números absolutos y no proporcionales al total de la población actual. La realidad es que en México el 55% de los empleos actuales son informales porque las políticas gubernamentales están obligando a que los empresarios cierren sus empresas y eso obviamente disminuye el número de empleos formales. Obviamente que esto conlleva otras afectaciones, como la recaudación de impuestos, que es cada vez menor. El decremento del Producto Interno Bruto per cápita, que también es menor que hace 6 años. ¿Y los gobernantes? Los gobernantes están pensando en cómo salvar el régimen cubano de la quiebra. Decidieron los señores enviar carne y petróleo a Cuba para ayudar a mitigar la crisis que se vive en aquel país, sin tomar en cuenta que esos alimentos y ese petróleo también son necesarios en México y que no tenemos dinero para estar regalando cosas a otros lados. Digo, tenemos a Veracruz y Acapulco, en donde ciudadanos mexicanos tienen un acceso limitado a los alimentos como para estar ayudando a otros países, ¿no? Y el colmo del cinismo. México es un país en donde la libre empresa es permitida, pero en donde el gobierno la combate con todo lo que tiene. Anunciaron el mes pasado, hace 2 semanas, que abrirán unas tiendas llamadas del bienestar. Es decir, los chairos acaban de descubrir la CONASUPO del PRI del siglo pasado, pero hoy le quieren dar un enfoque tal que ataquen a las cadenas como Oxxo, Super 7 y otras similares en el país con la excusa de ofrecer productos a bajos costos producidos por pequeños productores. Ya lo vivimos antes y no funcionó, y tampoco funcionará ahora. Todas las empresas de gobierno son focos de corrupción y fuentes de dinero interminables para los políticos corruptos en el poder. Y estas tiendas no serán diferentes. Gas Bienestar, exportadora de sal, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Todas son empresas fallidas que no dejan nada de dinero a los mexicanos, ni de manera directa ni de manera indirecta, pero que nos cuestan un montonal de dinero todos los meses para mantenerlas. Y no menciono el Tren Maya y sus hoteles porque ya me cansé de hablar de ellos. Todas estas cosas que les he platicado en este video han tenido como resultado que la economía mexicana se ve afectada. No importa lo que te digan en el discurso oficialista, los mexicanos, todos nos hemos visto afectados por las decisiones que han tomado los gobernantes y que sí tienen impacto en nuestra vida diaria. En los últimos meses el dólar subió de 16.55 a 20.80. Se han perdido más de 900,000 empleos formales. Las remesas cayeron un 5% y en los primeros meses del año se registró una fuga de capitales de más de 42,000 millones de dólares. La inversión extranjera directa está en el mínimo de los últimos 40 años y la deuda de México se ha incrementado en 70%. Vaya que nos han afectado las decisiones del gobierno. Los derechos humanos en el país se están perdiendo. La economía está en la fregada. El sistema de salud no existe. Inversiones no hay. ¿Cuáles han sido los logros del gobierno? En este gobierno, en realidad ninguno. Los gobernantes están enfocados en acabar con aquellos que no estamos de acuerdo en que destruyan a México, implantando un sistema de gobierno que no es beneficioso más que para ellos. Ya anunciaron que quieren acabar con los organismos autónomos que le hacen sombra a los falsos dichos de los gobernantes y que son los únicos que les quedan porque ya controlaron a través de leyes aberrantes y la compra de voluntades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los mexicanos estamos siendo víctimas de nuestro propio gobierno. A estas alturas ya no es novedad que la Suprema Corte declarará inválida la reforma al Poder Judicial de la Federación. Así lo deja ver el proyecto de 336 páginas que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha elaborado para su discusión en el pleno de esta institución y que propone los siguientes efectos: invalidar la elección de jueces y magistrados, invalidar la elección de jueces locales, invalidar lo referente al Tribunal de Disciplina Judicial, sobreseer lo referente a la Corte e invalidar las medidas contra el juicio de amparo. Recordemos que el ministro González Carrancá fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador y como no hace lo que el dictadorzuelo quiere, ya la izquierda lo acusa de formar el cártel de la toga o de ser un traidor a la patria. Términos que usan muy a la ligera y demasiado frecuentemente para mi gusto, ya que son aplicados a quien quiera que les niegue sus caprichos. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi reconocimiento al ministro González Carrancá porque demuestra su lealtad, ante todo, a la Constitución misma del país que mal que bien hemos formado.
Si algo se necesita en México son personas como él, personas que estén comprometidas no con su origen, sino con ellos mismos y con la ley, porque la ley sí es la ley. Necesitamos personas que no hagan caso de las estériles discusiones de líderes de barro que exigen que todos los ciudadanos hagamos a un lado nuestras convicciones personales y que olvidemos nuestros ideales por un sueño que es imposible de crear. González Alcántara cumple con su deber de defender la Constitución, recordando que la Suprema Corte debe resolver con celeridad en favor del Estado constitucional y democrático de derecho. Un aplauso les pido a todos para él. Estoy seguro que los demás ministros le harán segunda si presumen de querer un Estado constitucional. No puedo decir lo mismo del gobierno federal en su rama del poder ejecutivo. La función de este poder es acatar las leyes y es lo último que han estado haciendo. Desde la presidencia de la República, la vida de los mexicanos se ha vuelto un juego en donde gana el que acumule más poder y cumpla más caprichos. Por eso utilizan el discurso del famoso pueblo y su voluntad, cuando realmente es la voluntad de unos cuantos que quieren implantar un régimen de terror en México. Razón por la que no están haciendo su trabajo, sino buscando culpables de todo aquello que consideran están mal, aunque no sea lo que se requiere para que los ciudadanos tengan una mejor vida con un nivel adecuado a lo que merecemos. Las pruebas son fáciles de dilucidar y de encontrar si ponemos atención. Aquellos que se dicen a favor de destruir las instituciones que dan certeza a los mexicanos no pueden reconocer ni siquiera que la situación está peor que antes. No pueden reconocer que la inseguridad crece y aseguran que ahora se vive con más tranquilidad que antes, aunque ellos mismos vivan en los estados en donde la inseguridad ha aumentado más, como Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, el Estado de México. Ayer mismo asesinaron a Lisbeth Romero, quien era directora de Seguridad Pública de Angamancutiro, Michoacán. Un caso más de feminicidio que da cuenta del nivel que tenemos de seguridad y de cómo la violencia del narco está tomando el control del país ante la inacción de un gobierno que parece estar más preocupado por lo que dirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por prevenir y resolver los asesinatos de los ciudadanos que están indefensos ante el crimen. En tan solo 24 días de este sexenio, las estadísticas muestran que 1,792 personas fueron asesinadas en México, de acuerdo con datos del informe de seguridad del gobierno federal. Pero todo está bien, dicen ellos, y no estamos contando a los desaparecidos y el subregistro de asesinatos que se sabe el gobierno de esta última figura presidencial oculta. Sin embargo, toda la fuerza policial de una ciudad, la más grande del país, la que tiene más habitantes, se dejó ir en contra de dos mujeres, dos juezas del Poder Judicial que se manifestaban en las calles y en una acción inconstitucional y delictiva las encapsularon para no permitirles el libre tránsito y que no fueran escuchadas o vistas, o simplemente por amedrentarlas. La temible jueza Marlene, una de las que fue encapsulada y que fuera considerada, según el gobierno, un peligro para los pilotos de la Fórmula 1, es en realidad una persona que debería de llenar de satisfacción a cualquier miembro del Poder Judicial, porque no se rajó cuando más oprimida se vio. Y tiene una historia digna de contarse. Comenzó como intendente en el Poder Judicial y con estudios, dedicación y esfuerzo llegó a ser jueza de distrito. Y son personas como ella quienes quieren destruir desde la presidencia de la República. Desde el púlpito presidencial aseguran que la violencia no afecta a la economía y que ellos están seguros que su estrategia de seguridad va a funcionar. Primero, la estrategia de seguridad ni siquiera ha quedado clara porque no ataca al crimen ni garantiza que los criminales paguen por sus delitos. Solamente dice que se tratará de educar a los niños para que no se vuelvan criminales. Si esto fuera a funcionar, como ellos dicen, ya hubiera rendido sus primeros resultados después de 6 años que lleva aplicándose, pero lo único que vemos es cómo la inseguridad crece y crece en las ciudades de México. Ahora tenemos células criminales que deciden cuándo puede haber festividades patrias y cuándo no. Tenemos 2 cárteles que se pelean en una ciudad y no permiten que los ciudadanos vivan en paz, mientras que los ciudadanos de bien no pueden salir siquiera de sus casas. Segundo, la violencia sí afecta a la economía. Sinaloa es un estado que puede darnos cuenta de ello con Culiacán sin poder abrir todos sus negocios al 100%. Guerrero tampoco puede salir adelante porque los cárteles de la droga tienen mucho control en su territorio e incluso el ejército tiene miedo de meterse a algunas áreas del estado. Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas, todos son estados que pudieran estar generando más dinero si no hubiera inseguridad. Pero desde la presidencia se niegan a verlo, o al menos a actuar conforme a lo que se requiere.
Y no es solamente la inseguridad lo que detiene las inversiones, también la falta de infraestructura, la falta de educación. Pongamos el ejemplo de Tesla, que se iba a instalar en Nuevo León y terminó no haciéndolo por dos razones. La primera, que el Estado no cumplió con los requisitos solicitados de infraestructura que garantizara su operación. Y la segunda, que los especialistas que era necesario vinieran desde el extranjero se negaron a radicar en México porque tenían miedo debido a la inseguridad. Y aquí no tenemos gente preparada que pudiera suplirlos. Así que sí, la inseguridad sí es un factor del pobre desarrollo económico de México, pero también lo son la educación, la infraestructura y la salud, entre otras cosas. ¿Cuándo harán algo al respecto? ¿O seguirán culpando a los medios de comunicación y a los opositores de todo lo malo que ocurre en México? Porque Felipe Calderón no se les cae de la boca desde hace 6 años, como si Peña Nieto no hubiera existido. Y lo culpan de todo, incluso de los resultados directos de las decisiones que ellos mismos han tomado. Es tan malo y deficiente el desempeño de este poder ejecutivo que ahora resulta que le estamos enviando un montón de toneladas de carne y además petróleo a Cuba. Se lo estamos dando a préstamo, como si Cuba pudiera pagar lo que pide prestado. Y lo peor es que se los estamos enviando cuando en México hacen falta. Porque no me pueden negar que cada vez tenemos menos petróleo para refinar en el país y hay también ciudadanos que necesitan la carne que tan amigablemente estamos regalando a otros países. En México no hay dinero para comprar medicamentos o mejorar las carreteras, pero sí hay para regalar 90 o 100 millones de dólares a Honduras, Venezuela o a cualquier país comunista del mundo que lo pida. Total, pues para eso tenemos dinero en México, ¿no? Para mantener gobiernos dictatoriales que oprimen a su gente mientras estos últimos viven en la pobreza. Lo peor es lo que se viene como consecuencia de la inactividad adecuada del Poder Ejecutivo y de sus constantes ataques a los pilares del país. En su edición del 2024, con datos actuales, el World Justice Project indica que el país ha empeorado su posición en el índice de Estado de Derecho al pasar del lugar 116 al 118, un retroceso en el compromiso con el Estado de Derecho que definitivamente sí trae consecuencias económicas y que otra vez terminaremos pagando los mexicanos de a pie, los que estamos aquí abajo, porque los que están ahí arriba viven muy bien de nuestros impuestos.